Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a nuestro programa El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Santiago Pérez, investigador de la firma Clima Social. La última encuesta de la empresa citada expone resultados muy interesantes. Se aplicó entre el 30 de septiembre al 4 de octubre. Vamos al análisis, pero ante todo, como consumidores de información, siempre es importante revisar la etiqueta del producto, pues conozcamos las características técnicas de esta investigación, la caracterización, en fin, desarrollada por Santiago. Bienvenido, muchas gracias Santiago por estar aquí. Muchísimas gracias, Wilman. Un gusto grande estar aquí. Bueno, sí, nosotros hemos realizado en estos días una investigación que la arrancamos a partir de que hubo una definición porque como sabemos había todo un debate acerca de si es que se iba a inscribir algunas de las candidaturas que consideramos que son algunas de las más importantes. Correcto. Una vez que se resolvió eso, nosotros empezamos un operativo de campo. Y esta es una encuesta que se hizo en hogar. Es decir, no es una encuesta telefónica, no es una encuesta digital, sino que nosotros hemos directamente ido a las casas, a las viviendas de las personas a quienes hemos entrevistado. Son seleccionadas de una manera aleatoria a partir de un mecanismo técnico que lo vamos a explicar a continuación. Con las consideraciones de protocolo sanitario evidentes. Así es, sí. Nosotros hemos desarrollado un manual propio para tomar en cuenta las condiciones sanitarias y la protección de las personas entrevistadas y, por supuesto, también de nuestro equipo de levantamiento de campo. Y también realizamos un riguroso proceso de selección aleatoria, de control, de supervisión en el campo para llegar a todo el territorio nacional. Veamos en qué territorio se aplicó, Santiago. Sí, solamente, y para terminar esta idea, es que, ¿qué es lo que buscamos? Nosotros buscamos mantener imparcialidad, nos mantenemos en una posición objetiva para poder brindar información que ayude a comprender el escenario y tomar decisiones sobre la base de lo que piensa, siente y dice la ciudadanía. Enhorabuena. La encuesta fue realizada en todo el territorio nacional, excepto la Amazonía y Galápagos. Todas las provincias de la costa y todas las provincias de la sierra fueron visitadas. En total fueron visitados 126 parroquias que pertenecen a 59 cantones de todas las provincias de la costa y de la sierra para un total de 2017 encuestas levantadas. Breve reflexión, ¿por qué no la Amazonía? ¿Por qué no Galápagos? Sería lo ideal y sería lo preferible. Sin embargo, no es tan fácil. La Amazonía representa aproximadamente el 3% del peso de la población electoral ecuatoriana, pero está en casi la mitad del territorio nacional. Entonces, es una población sumamente dispersa, que nos ocasionaría una operación logística importante. Y también, lo cual no significa que evidentemente no tenga su valor, su peso específico, política y electoralmente hablando. Así es, claro, sí tiene que ser y lo va a ser considerado en los próximos estudios. Digamos que esta es una primera fotografía que nos permite comprender la parte más grande del peso poblacional ecuatoriano. Y ahí vamos a las preguntas. Una de ellas, la primera, en esta crisis del COVID, ¿a qué le teme más el encuestado? Sí, muy interesante el tema porque esta es una sugerencia que nos hizo un amigo consultor de estas preguntas que incluyamos y que nos parecía que era muy importante para entender desde dónde estamos recogiendo lo que viene a continuación, que es la parte electoral. Si yo estoy preocupado del COVID y todas esas cosas, o sea, obviamente eso cambia un poco mi comportamiento, mi opinión, ¿no es cierto? A la muerte de algún miembro de mi familia o mi muerte. Esa es la principal preocupación, 53% de las personas entrevistadas. La segunda es que alguien se contagie, yo o alguien de mi familia, 23%. Fíjense en el peso que tiene esto, ¿no? Y hay otras dos preocupaciones, al no poder conseguir alimentos para la familia o que disminuyan los ingresos o quedarse sin trabajo. Pero la principal preocupación es el COVID, es la enfermedad del contagio. Y la otra preocupación es si recibió o no asistencia del Estado, del gobierno nacional. Sí,
Más de 8 de cada 10, que son el 84%, dicen que no han recibido ningún tipo de ayuda de parte del gobierno y solamente el 15% puede mencionar algún tipo de ayuda. Preocupante y gravitante en el sentir, en el palpitar de la ciudadanía para que pueda tener un criterio y una decisión preelectoral naturalmente frente a la consulta. No obstante, una de las interrogantes formuladas por la investigación suya, Santiago, dice, si las elecciones fueran hoy, ¿por cuál de estos candidatos votaría? Coméntenos cómo se elaboró la papeleta con la aclaración inicial que usted ya hizo. Sí, claro que sí. Y una aclaración también metodológica. Muchas encuestas suelen primero preguntarles a las personas si es que ya han decidido, si es que cualquier otro tipo de cosas y después le preguntan cuál es la intención de voto. A nosotros nos parecía que era bien importante para no contaminar, de una, entregarles la papeleta electoral, mostrarles la papeleta para mantener la distancia, ¿no? Esta es la papeleta. Ok. Nosotros la fabricamos, no es la papeleta del Consejo Nacional Electoral. Es importante aclarar aquello, es una simulación. Así es una simulación de voto, tiene el nombre de la organización política, el número de la lista, el logo del candidato, la foto, el nombre del candidato a presidente, no, la foto y el nombre del candidato a vicepresidente. Okay. En este momento estábamos trabajando sobre el supuesto de 12 binomios. No sabemos cuántos van a ser, pero pensamos que aquí están los más importantes. Les presentamos la papeleta a las personas que entrevistamos. Le decimos que por favor escojan a uno de ellos. El porcentaje más alto, o los dos en realidad, porque están dentro de la misma banda de error, ya explicamos esto. Guillermo Lasso de la Alianza Creo Partido Social Cristiano con 21.5%, le sigue Andrés Arauz de Centro Democrático con 18.6%. Aquí una aclaración con respecto al margen de error. El margen de error es de más menos 2. Esto quiere decir que si es que tuviera 20%, puede ser más 2 o menos 2 de ese 20%. Claro, 22 o 18. Si vemos aquí, exactamente, 21 a 19% están los dos dentro de una misma banda de error y podríamos decir que ambos están compitiendo por el primer lugar en este momento. Todo puede cambiar. Exacto. Luego tenemos en un segundo escalón a Yacu Pérez, que tiene el 11%. Entonces, de estos tres primeros, Guillermo Lasso tiene su fuerza de votación en primer lugar en la provincia de Guayas, también en Pichincha está primero, con una distancia no tan grande como la que te encontramos en Guayas. Andrés Arauz tiene la principal votación en la provincia de Manabí y en el resto de provincias de la costa. Yacu Pérez está primero en Azuay y en las provincias de la Sierra Centro. Y ese un poco, esta fortaleza de cada uno en sus respectivas regiones es lo que nos arroja este total nacional. ¿Quién es el más regular en crecimiento, inclusive en simpatía preelectoral? Me refiero regularmente a todo el territorio nacional. ¿Quién tiene más peso en la costa? ¿Quién tiene más peso en la sierra? ¿O hay una regularidad entre cada uno de ellos? Los dos primeros, Guillermo Lasso y Andrés Arauz, presentan una presencia nacional. Ya. Me parece que el hecho de que Lasso aparezca por primera vez, en realidad, de nuestras encuestas, primero en Guayas, es un efecto inmediato del anuncio del apoyo del Partido Social Cristiano. Es como que la primera reacción. En segundo lugar, Arauz, a pesar de ser un candidato desconocido, antes de ser candidato, ¿no? Y me parece que ha hecho un excelente trabajo, o la campaña de Arauz ha hecho un excelente trabajo de reclutamiento del voto leal de la Revolución Ciudadana para colocarlo rápidamente en esa ubicación, siendo un candidato poco conocido, como lo digo, ¿no? Me parece que también, de todas maneras, el potencial real de Yacu Pérez no se puede estimar en este momento en las encuestas, debido a que todavía hay todo un proceso que tiene que provenir del fondo de las comunidades indígenas. Es decir, que podría sumar más. Sí, es posible. O restarle la posibilidad de menos presencia en el sector indígena. ¿Cuál sería ahí la posición, el análisis de Santiago? Sí, todo depende, porque me da la impresión, creo que quienes no vivimos de cerca la realidad del mundo indígena no nos damos cuenta de la complejidad de lo que ocurre ahí, ¿no? Entonces,
Y bueno, solamente para terminar este recuento de los candidatos, ¿no? A continuación están prácticamente en un escalón de más abajo, tres. Jimena Peña de la lista 35, Gustavo Larrea y Lucio Gutiérrez. ¿Por qué están un poquito más abajo de los, más arriba de los otros? Un poquito más arriba de los De otros, acuerdo, sí, que tienen menos del 2%. correcto. Por el posicionamiento de la marca, en el caso de Jimena Peña, que te aparece como candidata del Movimiento País. Ya sabemos que esa organización política tuvo un peso muy, muy grande desde hace la década pasada. Gustavo Larrea, que es un personaje bastante conocido, que me parece que ha hecho un trabajo interesante de colocar buenos candidatos en sus listas y eso parecería que le está beneficiando. Y Lucio Gutiérrez, que es también un expresidente bastante conocido. Los que vienen más abajo son o menos conocido, o todavía no han despegado, o todavía no se conoce su real potencial, ¿no? Hay, sin embargo, también una cosa importante que mirar en este gráfico que nosotros hemos preparado, que sumando los que dicen que no han decidido, que no les gusta ninguno y por lo tanto estarían inclinados a votar por el nulo o dejar en blanco la papeleta, sumados todos ellos, tenemos el 30%. Eso podría ser variar ese porcentaje del 30% de indecisión y todas estas características más adelante, quizás en las próximas semanas, o podría mantenerse. Sí, sí, así es. El porcentaje de los indecisos va a ir decreciendo a medida que nos acerquemos al día de las elecciones. Pero hasta el propio día de las elecciones hay unas pocas personas que todavía permanecen indecisas. Si les parece, pasamos entonces, ahora que estamos hablando de esto de la decisión, a lo siguiente. Como dijimos, nosotros le presentamos la papeleta, esta papeleta de voto, y una vez que le hemos presentado la papeleta de voto, le repreguntamos, ¿y es seguro, está decidido a votar por este binomio o es posible que cambie de opinión? De acuerdo. Dice que sí, ya está decidido el 59%, y que no está decidido y que puede cambiar el 37%. Vaya, si el 59 ya está decidido, es importante de la gente consultada. Sí, así es. Y después hacemos un cruce, es decir, vemos los que votaron por el candidato, por determinados candidatos, a la pregunta siguiente, ¿cuántos dijeron que sí están decididos y cuántos no están decididos? Y eso lo denominemos dureza de votación. En el caso del candidato Andrés Arauz, de Centro Democrático, muestra mucha firmeza en la intención de voto, ¿no? Porque de ese casi 19% que votó por él, el 80% de los que votaron por Andrés Arauz dicen que ya están firmemente decididos. Ahí le lleva entonces una ventaja de un 10% Arauz frente a Lazo en cuanto a la decisión, al voto duro. Sí, exactamente. En el caso de Guillermo Lazo, de los que votaron por Guillermo Lazo, el 70% dice que está decidido. Y 3 de cada 10 de los que votaron por Guillermo Lazo dicen que todavía no están decididos y que podrían cambiar de opinión. Y en el caso de Yacu Pérez, la proporción es 6-4. 6 están decididos, 4 no están decididos. Entonces vemos que la votación más dura la tiene Andrés Arauz, le sigue Guillermo Lazo y después tienes a Yacu Pérez. Esto podría ocasionar ciertos cambios en la votación, o no también, porque más bien un poco depende de qué es lo que hagan los candidatos para fortalecer su grado de inclinación de sus votantes, o también podría ser que los otros candidatos, un poco viendo que que hay electores que no están completamente decididos, quieran como robarse la votación de estos candidatos, ¿no? Yo quisiera, en honor al tiempo, ir a la consulta en donde se planteó para recoger el criterio, el conocimiento de la ciudadanía consultada en relación a los partidos y candidatos que están a la Asamblea Nacional. Entiendo que Sí. Santiago, usted hizo una consulta en ese sentido y quisiera, por favor, un pronunciamiento. Sí, lo mismo, es decir, le presentamos una papeleta. Acordémonos que para asambleístas nacionales se eligen a 15. Aquí hay 15 escaños para asambleístas nacionales que van en una sola papeleta y que ahora los ecuatorianos vamos a votar por una sola lista. Entonces, ese mismo juego lo planteamos
en la papeleta que les presentamos a las personas entrevistadas y les pedimos que escojan la lista de su preferencia si es que fueran las elecciones para asambleístas nacionales del día de hoy. Centro Democrático obtuvo el 17%, Creo 13%, Pachacutic 8%, País 5%, Social Cristiano 4%, Sociedad Patriótica 3%, Democracia Sí 3%, Suma 2%, Avanza 2% y el resto de candidatos con el 1% o las listas con el 1% o el menos del 1%. Haciendo un primer ejercicio de adjudicación de escaños siguiendo el método de adjudicación de escaños que establece la ley ecuatoriana, que es el método Webster, es decir, los divisores continuos impares. Esto podría llevarnos a que de los 15 asambleístas nacionales, Centro Democrático, encabezado en su lista por Pierina Correa, podría llevar entre 4 y podría ser 5 asambleístas nacionales. Exacto, asambleístas nacionales. Esto es un poco todavía provisional, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Creo, me parece que tiene adentro completamente seguros 2 y que podría meter uno tercero y que un poco más difícilmente un cuarto. Pachacutic parecería que también tiene adentro 2 asambleístas y podría ser que pelee por un tercer asambleísta nacional. Y luego los otros que serían País, Social Cristiano, Sociedad Patriótica, Democracia Sí, parecería que pueden también meter un escaño nacional. Sí. Suma y Avanza está por verse. ¿Podría ser un buen parancón de análisis para identificar que estas representaciones políticas ya a nivel provincial, no nacional, podrían tener las mismas tendencias? ¿Se podría identificar aquello? Me refiero a los asambleístas provinciales. ¿La misma representatividad porcentual podrían tener, Santiago? Sí, vamos a empezar a hacer estudios provinciales y vamos a tener más información y vamos a asegurarnos de que un poco sea, tener un poco más certeza para afirmarlo. Pero creo que hay 2 cosas que decir. Sí es cierto que en las provincias va a haber una influencia de las listas nacionales y por lo tanto los partidos que tienen una votación política nacional fuerte es posible que metan más asambleístas provinciales también, sino que hay algunas cosas bien especiales y específicas en determinadas provincias. Y en algunas provincias, por ejemplo, no funciona exactamente así. Se me ocurre como un ejemplo Carchi. Carchi existen organizaciones políticas locales y no necesariamente se va a comportar de esta misma manera. Pero en cambio, en las provincias grandes, Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos, pienso yo que el influjo de las candidaturas nacionales incidan mucho también en las provinciales y es posible que estemos hablando de unos bloques de asambleístas que podrían estar conformados por bloques a nivel ya de todas las provincias y todo eso. Tal vez un bloque grande de Centro Democrático, uno de Creo, uno de Pachacutic, por ahí. Para capitular, Santiago, esta encuesta es la número 2, la número 3 de este escenario preelectoral que nos lleva precisamente a febrero y abril si hubiese segunda vuelta. Sí, esta es la primera encuesta ómnibus que nosotros hemos hecho ya con estas candidaturas, como lo hemos conversado con esta papeleta y todo eso, ¿no? Después, más adelante, vamos a tener ya la papeleta oficial y eso nos va a permitir tener muchas certezas. Con esto nosotros iniciamos un proceso sistemático de seguimiento para establecer los cambios, los movimientos y las tendencias del escenario electoral. Nosotros, como firma Clima Social, estamos legalmente registrados para realizar estudios de opinión pública durante el proceso electoral ecuatoriano. Y nosotros entregamos esta información, la información completa a nuestros suscriptores privados. Correcto. Obviamente hay una parte que es lo que nosotros hemos presentado, que la divulgamos para propender al análisis y al debate de la colectividad y de la sociedad. Nuestros suscriptores reciben el boletín completo de la información. Santiago, atento el programa nuestro para las futuras investigaciones que evidentemente nos pueda mostrar con resultados o el mantenimiento de las mismas tendencias, como se ha dicho. Muchas gracias, Wilman. Estamos siempre a las órdenes y gracias por la invitación. Aquí estamos siempre con la intención de aportar al debate y al análisis.
Santiago Pérez, investigador de la firma Clima Social, dándonos detalles en referencia a la última investigación, al último estudio aplicado entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre últimos. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias. Buenos días. O buenas noches o buenas tardes también. Exacto.